Bienvenidos a un nuevo capítulo de El Hampa Bruta, el canal donde nos adentramos en las historias más oscuras del crimen organizado. Aquí, nuestro propósito no es glorificar, sino narrar con precisión los eventos que han marcado a generaciones, presentando relatos complejos con dramatización para acercarnos a la realidad de los que han cruzado la línea entre el poder y la violencia. En este episodio, exploraremos la historia de un hombre que, a pesar de su fachada de generosidad, se movió en las sombras del tráfico de narcóticos, enfrentándose a enemigos poderosos y dejando una huella imborrable. Esta es la historia de Juan Manuel Salcido Uceta, mejor conocido como el Cochiloco. Y recuerda, si te interesan estas historias que desvelan los oscuros pasajes del crimen organizado, únete a nuestra comunidad, suscríbete, activa la campanita, comparte y comenta para ayudarnos a seguir creciendo. Tu apoyo es vital para que el Hampa Bruta continúe sacando a la luz las realidades que otros prefieren esconder. Además, si quieres ser parte más activa del canal, no olvides unirte a nuestra membresía. Y ahora sí, prepárate para conocer la historia de Juan Manuel Salcido Uceta, alias El Cochiloco, un hombre que vivió en la delgada línea entre la generosidad y el poder letal del tráfico de narcóticos. Juan Manuel Salcido Uceta nació en octubre de 1946 en Sinaloa. Desde joven se ganó el apodo de El Cochiloco, herencia de su abuela, quien le decía que parecía un cochiloco debido a su carácter inquieto. Su vida no estuvo destinada al crimen desde su inicio, ya que comenzó como comerciante, vendiendo guaraches en su natal Sinaloa. Sin embargo, el destino lo llevó por otro camino, y pronto, su nombre quedaría vinculado a los oscuros pasillos del tráfico de narcóticos. A finales de la década de 1960, en medio de una región marcada por la violencia y la lucha por el control de territorios, el Cochiloco se adentró en el mundo del crimen organizado. Inició su carrera como sicario a sueldo, y con el tiempo, su astucia y brutalidad lo catapultaron a un puesto de influencia involucrado con el Cártel de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes. En 1972, tras la muerte de su padrino Modesto Osuna, la figura de Juan Manuel Salcido Uceta comenzó a tomar fuerza en el mundo del crimen organizado. La muerte de su padrino, Modesto Osuna, un hombre de gran influencia en Sinaloa, marcó un antes y un después en la vida de El Cochiloco, quien a pesar de su juventud ya había comenzado a destacar en las sombras del narcotráfico. Sin embargo, las autoridades no tardaron en ponerle la mira. Presuntamente, un año antes, en 1971, Salcido Uceta, junto a sus dos hermanos, estuvo involucrado en la ejecución de 2 personas, un hecho que no pasó desapercibido para las fuerzas de seguridad. Aunque su nombre aún no era completamente conocido en ese momento, esa acción violenta dejó claro que el joven Cochiloco estaba dispuesto a todo para consolidar su poder y su lugar en el Hampa. Fue en ese contexto de sangre y traición donde su ascenso en el tráfico de sustancias ilícitas comenzó a tomar forma, primero como un sicario, luego como un operador clave en las redes del Cártel de Guadalajara. Era un hombre conocido tanto por su capacidad para eliminar a sus enemigos como por su generosidad con aquellos que le eran leales. Su apodo, El Cochiloco, reflejaba la dualidad de su personalidad, un ser temido en el mundo del crimen, pero al mismo tiempo un hombre que cuidaba a su gente y a su comunidad. En la década de 1970, el Cochiloco se vinculó estrechamente con figuras clave como Don Pedro Avilés, un hombre crucial en la expansión del tráfico de narcóticos en México. Aunque no hay fuentes directas que documenten su relación con el Cártel de Sinaloa en ese periodo, diversas investigaciones e informes periodísticos sugieren que sus conexiones en el tráfico de narcóticos lo pusieron en contacto con otros grupos criminales de la época. Estas supuestas relaciones le abrieron puertas en la esfera del crimen organizado, y su creciente influencia lo hizo un aliado de figuras clave en el tráfico de drogas en México.
A través de sus contactos, el Cochiloco estableció rutas de tráfico de drogas que se extendían desde México hasta los Estados Unidos y más allá. A pesar de ser un hombre de influencia, su vida estaba marcada por los riesgos inherentes a su profesión. En 1975 se cuenta que, tras ser acusado de un asesinato, fue arrestado, pero logró escapar de prisión tras sobornar a las autoridades. Un hecho que consolidó su reputación como un hombre capaz de escapar de cualquier trampa. A fines de los 70 y principios de los 80, se trasladó a Coquimatlán, Colima, bajo el alias de Pedro Orozco. Allí, pasó a ser conocido como un hombre próspero en el negocio agrícola, lo que le permitió mantener un perfil bajo y evadir la atención de las autoridades. Sin embargo, en la oscuridad de sus actividades, el Cochiloco continuaba operando como uno de los principales enlaces entre el cártel de Guadalajara y las redes de narcotráfico colombianas, incluidos presuntamente los socios del infame Pablo Escobar. Aunque su vida estaba plagada de violencia y poder, el Cochiloco también era un hombre muy querido por los habitantes de Coquimatlán. Durante su tiempo allí, se ganó la fama de ser un hombre generoso y amable, siempre dispuesto a ayudar a la comunidad. Era común que se ofreciera como padrino en eventos importantes, como bodas o quinceañeras, lo que le permitió forjar una imagen de benefactor en la región. De hecho, su generosidad fue tan destacada que inspiró el corrido titulado El Benefactor de Colima, de los Tucanes de Tijuana. Nadie, ni en Coquimatlán ni en los alrededores, sospechaba de la verdadera naturaleza de este ingeniero que había llegado a un pequeño pueblo con la fachada de un hombre de negocios, mientras controlaba un vasto imperio de drogas. La vida de El Cochiloco estaba marcada por la constante evasión de la ley, el fraude y la traición. En los años 80, tras la Operación Cóndor, el narcotraficante se trasladó nuevamente a Guadalajara, donde estableció una serie de contactos en la política local y en el mundo del narcotráfico, lo que le permitió seguir con su negocio. Sin embargo, a pesar de su creciente poder, la sombra de su brutalidad siempre estuvo presente. Durante estos años, presuntamente, el Cochiloco también tuvo vínculos con los clanes colombianos, especialmente con los de Pablo Escobar, del Cártel de Medellín, y con el Cártel de Cali, consolidando su papel en el tráfico de sustancias ilícitas a gran escala. En su vida, se ganaría el respeto de muchos, pero también la envidia y el odio de aquellos que no dudaban en verlo como una amenaza a su propio poder. Su historia, aunque marcada por el crimen y la violencia, también dejó una huella en la cultura popular. La muerte de El Cochiloco se convirtió en un tema recurrente en corridos y canciones populares, como la muerte de un bandido interpretado por los Tucanes de Tijuana, en los cuales se le describía como un hombre de gran carácter, un bandido cuyo legado no se olvidaría jamás. Su trágico final llegó en octubre de 1991, cuando fue emboscado y asesinado a tiros en Zapopan, Jalisco, en un ataque armado que dejó numerosos disparos sobre su cuerpo. Aquel día, mientras viajaba en su camioneta acompañado de su hija y su chofer, un grupo de sicarios disparó sin piedad. El Cochiloco, quien según se cuenta llevaba una granada en la mano en ese momento, intentó defenderse, pero no logró activarla antes de ser abatido. Su chofer también murió en el ataque, pero su hija, milagrosamente, sobrevivió. Según numerosos informes periodísticos, esta ejecución fue un ajuste de cuentas relacionado con el robo de cargamentos de drogas de la organización del Clan de Cali, lo que desató una guerra sangrienta entre los cárteles mexicanos y colombianos. En octubre de 1991, el mundo del tráfico de sustancias ilícitas mexicano fue sacudido por el asesinato de uno de sus hombres más poderosos y temidos, Juan Manuel Salcido Uceta, mejor conocido como El Cochiloco. Su muerte, acribillado presuntamente por sicarios colombianos en Zapopan, Jalisco, marcó el final de una era de violencia y poder, pero también la culminación de una guerra entre los cárteles mexicanos y colombianos, según lo que se sabe, que se había desatado tras el robo de cargamentos de drogas.
Presuntamente, el ataque estuvo vinculado con disputas entre cárteles y algunos informes mencionan que su muerte fue una represalia por un robo de cargamento de drogas. El ataque fue brutal, como ya hemos comentado, y según se cuenta, aquel día el cochiloco viajaba acompañado de su hija y su chofer. Mientras su camioneta cruzaba la esquina de la avenida Lapislázuli con avenida Obsidiana, un grupo de sicarios lo interceptó. Dispararon presuntamente con rifles de asalto. El cochiloco, valiente hasta su último aliento, intentó defenderse con una granada. Sin embargo, no logró activarla y cayó abatido en una escena de violencia que se convirtió en símbolo del poder desmesurado que los narcotraficantes ejercían durante esa época. La hija de El Cochiloco, milagrosamente, sobrevivió al ataque, aunque resultó gravemente herida, mientras que el chofer, conocido como el Sargento, perdió la vida junto al cochiloco. La noticia de su muerte no solo conmocionó a la región, sino que también desató, según lo que se cuenta, una serie de repercusiones dentro de las esferas del tráfico de narcóticos, abriendo una guerra violenta entre los cárteles que buscaban tomar el control de las rutas de tráfico que Juan Manuel Salcido Uceta había manejado con tanto poder. En los días siguientes, según se cuenta, se desveló que el cochiloco había sido uno de los socios más cercanos de Pablo Escobar del Clan de Medellín y también del Clan de Cali, colaborando presuntamente de una manera estrecha con los colombianos en el tráfico de sustancias ilícitas a través de las fronteras mexicanas. La relación entre el cochiloco y los clanes colombianos había sido clave para el desarrollo de las redes de tráfico de narcóticos que conectaban América Latina con los Estados Unidos, y su muerte fue una represalia, según diversos informes, por una disputa sobre un robo de drogas de un cargamento valioso. Aunque la historia de El Cochiloco estuvo marcada por el crimen y la violencia, también dejó un legado complicado en su comunidad. Durante años fue conocido en la pequeña localidad de Coquimatlán, Colima, como Pedro Orozco, un hombre de negocios, agricultor y ganadero que cuidaba de las personas que lo rodeaban, algo que parecía contradecir su implacable faceta como narcotraficante. En un país donde las líneas entre la violencia y la bondad a veces se difuminan, según algunos testimonios, el cochiloco pasó a ser una figura que despertaba sentimientos encontrados entre los que lo conocían. El cochiloco no solo dejó atrás una huella en la historia del tráfico de narcóticos, sino también en la música popular mexicana. Su vida y su muerte se convirtieron en el tema de corridos y canciones que narraban su leyenda de un hombre imparable y feroz, pero también de un personaje que sabía ganar el respeto y la lealtad de su gente. Artistas que a menudo adaptan la realidad a la narrativa popular como los Tucanes de Tijuana, Lalo el Gallo Elizalde y el Coyote y su banda Tierra Santa le rindieron homenaje, inmortalizando su figura en la música. La historia de El Cochiloco también fue llevada al cine en la exitosa película El Infierno en 2010, dirigida por Luis Estrada, donde el personaje de El Cochiloco, interpretado por Joaquín Cosío, está inspirado en el narcotraficante, reflejando la complejidad de su carácter y la dualidad que representaba. La película, cargada de críticas sociales, mostró al público una visión del narcotráfico mexicano a través de los ojos de personajes como El Cochiloco, quienes a pesar de ser figuras del crimen organizado, también eran vistos como símbolos de la lucha por el poder en el país. A pesar de que su muerte significó el fin de su imperio, el Cochiloco continúa siendo una figura enigmática y legendaria. Su historia, marcada por la violencia y la filantropía, invita a reflexionar sobre las complejas realidades que rodean al tráfico de narcóticos y cómo las personas que lo componen a menudo dejan un legado mucho más grande que el simple paso por la ilegalidad. Aunque su vida terminó de manera brutal, el Cochiloco sigue siendo una figura que, al igual que muchos otros capos del tráfico de narcóticos, representa un capítulo oscuro en la historia de México.
El impacto de su figura ha trascendido las décadas, convirtiéndose en un símbolo del tráfico de narcóticos sinaloense y dejando una marca imborrable en la cultura popular. Según lo que se debate hoy, su historia es una advertencia sobre el precio del poder, la traición y la violencia que caracterizaron a los años dorados del narcotráfico en México. Y aunque su legado sigue siendo debatido, no cabe duda de que su vida y su muerte continúan siendo un capítulo sombrío en la historia del crimen organizado. El Cochiloco, como tantos otros en este mundo de poder y violencia, dejó un legado que es imposible de ignorar. Su historia es un recordatorio de que, en el fondo, la lucha por el control de lo ilícito destruye tanto a quienes se involucran como a quienes quedan atrapados en sus redes. Si algo nos enseñan figuras como él, es que el precio del poder es, a menudo, mucho más alto de lo que podemos imaginar. El crimen no tiene vencedores, solo víctimas. Si te ha interesado esta historia, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos de El Hampa Bruta. Nos vemos en el próximo capítulo. Hasta entonces.